Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a la Noticia Web Tele. Y la verdad que hemos tenido una semana muy movida, repercusiones por la marcha y el cacerolazo del 18 de abril. También lo que ocurrió con la ruta del lavado del dinero kirchnerista y, como si esto fuera poco, reforma judicial. La verdad que últimos 7 días muy movidos desde el punto de vista político. Para hablar de estos temas hoy tenemos un invitado muy especial que es un intendente de la zona, y también vamos a seguir analizando aquí en la Noticia Web lo que dejó el tema de las inundaciones, por ejemplo, en Villa Maipú, partido de San Martín. Auspician al señor Eduardo Román en la Noticia Web el Colegio de Arquitectos de la Provincia, Distrito 4. El Colegio de Abogados, Departamento Judicial de San Martín. El Consejo Superior de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Invierta su dinero en Cooperativa de Crédito y Consumo Metropolitana. San Isidro desarrolló el sistema de seguridad más amplio y moderno del país. 120 móviles blindados y equipados. 30.000 horas anuales adicionales de policía de la provincia. 920 cámaras instaladas. Tenemos la mayor cantidad de cámaras por kilómetro cuadrado del país. 85 kilómetros de fibra óptica. Programa Municipal de Cuidado Comunitario. 47 43 46 40. San Isidro, Gobierno Municipal. Continuamos aquí en la Noticia Web y hoy nos visita el intendente de San Isidro, Gustavo Pose. Gustavo, ¿cómo va? Eduardo, un gusto estar acá. Bueno, gracias por habernos visitado. Es un momento muy fuerte, ¿no? Después de lo que hemos visto esta semana. Antes de hablar de gestión, me parece que hay que hacer una mención a todo este tema de la reforma de la justicia que impulsa la presidenta el 18 de abril, con esa marcha que fue muy importante. ¿Cómo visualiza Gustavo Pose esta coyuntura, este momento político? El todo, ¿no? Papa, una Semana Santa alargada, las inundaciones en todo el área metropolitana, la tragedia en La Plata, la modificación del clima y que el Estado, los estados tienen que reaccionar, el mundo tiene que reaccionar ante esta modificación del clima y no solo frenar las causas que generan esta modificación del clima, sino las obras necesarias que deben cumplirse de modo tal de que no sufra tanto todas nuestras sociedades, toda la población, tantos chicos, tanto riesgo que hay sobre bienes y sobre personas. Y después vino, para tranquilizar el país, vino el proyecto de la reforma de la justicia bajo el entre comillas democratización. En realidad la presidenta al otro día de las inundaciones es que iba a presentar este proyecto, lo quería presentar lo mismo, se dieron cuenta de la tragedia, la cantidad de muertes que había en La Plata y lo postergaron, no esperaron demasiado. Sí, se sigue recalentando el ambiente, se sigue, y en el medio, previo a la presentación de la reforma, el programa de la Nata, una persona que entendemos un marginal, que evidentemente estaba vinculado con empresarios del poder y que muestra toda esa manipulación en el uso de dinero en negro, y ahora el 18 de abril. Ayer, muy importante, la presentación de la mayoría de la oposición en un abrazo de respeto, de cuidado, de homenaje al Poder Judicial, a la justicia en la Argentina. Pensemos que en este 18A la gente se manifiesta por distintas cosas y entre ellas la reforma de la justicia, pero que hay algunos que no han tomado nota en realidad de la profundización de este proyecto, cuál es este proyecto, lo que quiere decir la presidenta en profundidad. ¿Qué habría que decir para explicarle por qué ustedes tienen una posición en contra a esta reforma? A ver, ¿dónde está la amenaza al sistema? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde está la anticonstitucionalidad de algunos proyectos? A ver, porque hay mucha gente como que no termina de interesarse. Uno de los puntos es que se hacen tales reformas en la justicia de modo tal de que el Consejo de la Magistratura, cuando se elijan concejales, consejeros escolares y legisladores, en esa misma boleta
piden que se elijan los miembros integrantes del Consejo de la Magistratura. En la misma sábana. En la misma boleta sábana, es algo horroroso. No queremos las boletas sábanas para los cargos políticos, quienes pretendemos una reforma política, menos aún hubiésemos pensado que los miembros del Consejo de la Magistratura iban a elegirse en boleta sábana durante las próximas elecciones. La justicia tiene su propia vida interna por la cual ellos y los legisladores y los representantes del Ejecutivo van conformando ese consejo. ¿Cuál es la siguiente reforma? Que ese mismo consejo elegido por el poder político puede por simple mayoría destituir jueces, es decir, que los jueces siempre estarían atemorizados de que si toman una decisión contra el gobierno de turno podrían ser destituidos. Puede dar una mayoría automática distinta entre la gente electa y la parte política del Consejo. Totalmente cierto. Bien. La siguiente cuestión es que se crean entre la Corte Suprema. Antes de llegar a la Corte Suprema se crean tribunales de casación. Estos tribunales de casación, tal cual hay en el fuero penal, hay un tribunal de casación porque las Cortes no tienen la especialización en materia penal y porque son muchas las causas penales. Pero si a cada fuero, al fuero civil y comercial, al fuero administrativo, a cada uno de los fueros se les establece un tribunal de casación antes de la Corte, en realidad lo que están haciendo es, con el poder político, crear nuevos cargos que sean designados afines al poder político, que lleguen a funcionar antes que la Corte. Que esta es una Corte bastante prestigiosa. Es decir, que es ponerle en el medio un filtro a la Corte para que no lleguen la mayoría de las causas. Bien. Y el otro punto, que es muy importante, es el derecho de amparo, la acción de amparo. En el país, cuando se hizo la primera constitución, que el país venía de las guerras civiles, de décadas y décadas de guerras civiles, se establecieron dos derechos fundamentales. El derecho de habeas corpus, que es el derecho a encontrar una persona cuando esa persona se encuentra desaparecida a manos del Estado, se encuentra desaparecida, sospechada de que alguien puede retener a esa persona y por eso se presenta en un juzgado la acción de habeas corpus. Lo que no tiene que ver con lo penal, pero tiene el mismo sentido, que es que cuando una persona no es que es encarcelada de manera ilegítima, sino el caso de una persona que es desabastecida de sus derechos, se les niega sus derechos a las personas. Cuando a una persona se les niega sus derechos porque el Estado la avasalla, hay una acción que es la acción de amparo, que es la acción que busca que si hubo esa lastimadura entre el ciudadano y el Estado, entonces que esa lastimadura sea restituida y que se vuelva a la medida que lastimó al ciudadano al momento anterior. Por ejemplo, el caso de aquellos jubilados en San Martín, en San Isidro, en Tigre, en Vicente López, que no acceden a los mismos beneficios del ANSES que sí acceden los ciudadanos de La Plata y una parte de La Matanza y de Villa Maipú, supongamos. Bueno, esas personas muchas van a ir en acción de amparo porque dicen, nosotros tenemos los mismos derechos de un jubilado del ANSES de la mínima, un pensionado del ANSES de la mínima, que está lastimado por las inundaciones. Entonces, esa acción de amparo es la que va a permitir que la decisión del poder político, que dice que solo va a determinados lugares, accedan todos los ciudadanos de la República que lo merecen. Vamos a una pausa cortita, ¿sí? Okay. Y ya volvemos para seguir hablando con el intendente de San Isidro, Gustavo Pose. Dale.